Bueno, bienvenidos a todos, por ahí los que nos siguen en redes sociales y a los que nos siguen en la plataforma Blackboard Collaborate, que es la plataforma por la cual nuestro sistema en línea toma clases. Este proyecto de Genios Nocturnos es un proyecto creado e impulsado por Universidad Montreal con el fin de ahondar temas más específicos de los que no se alcanzan como a concretar en el aula de clases. Es un proyecto adicional, tanto de licenciatura como de maestría, en el cual pretendemos como llegar un poquito más allá de lo que se alcanza a, pues, a ver. Que además de ser una muy gran amiga de la Universidad de Montreal, es nuestra directora del proyecto de genética humana, que es un proyecto que llevamos más de 5 años en la Universidad de Montreal, con muchísimo éxito, y es una docente que queremos mucho porque además ha aportado mucho a la Universidad de Montreal. Ahora la invitamos con el fin de que siga contribuyendo al conocimiento de la Universidad de Montreal con un tema muy interesante, que la verdad es que, digo, yo que soy mercadóloga, es un tema bastante interesante porque estoy completamente del lado contrario de la ciencia de la salud, pero es un tema que además de que puede contribuir al área de la salud, contribuye yo creo que a todos en común, que es la medicina personalizada en la nueva era de la genética, es decir, cuánto aporta más allá la genética de la medicina, y es lo que nos va a venir a hablar hoy la doctora Liliana Fernández, a la cual le doy la bienvenida a este proyecto de Genios Nocturnos. ¿Cómo estás, Liliana? Hola Guadalupe, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Pues el micrófono es todo tuyo y adelante a compartirnos el conocimiento que tú tienes y bueno, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a apagar el video para que pueda hacer mejor la plática con el internet y esta parte. Pues bueno, la genética, yo siempre he dicho que es el futuro de la medicina y no solamente lo digo yo, la verdad es que todos sabemos que va a llegar un momento en que todos tengamos la posibilidad de tener nuestra información genética en la mano. Yo creo que todos vimos esta película de Gattaca, ¿no? En los 90s y no estamos nada lejos de llegar a tener ese tipo de información genética. Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a una conferencia en donde el ponente decía que así como a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo entender cómo nuestros abuelos vivieron sin internet, cómo le hacían. Bueno, pues a nuestros nietos no van a entender cómo nosotros vivimos sin conocer nuestra información genética. Y tratamientos, riesgos de enfermedades, etcétera, pues todo eso es la medicina personalizada y es a lo que intentamos llegar. Obviamente no como Gattaca, no tratando de aislar o de diferenciar a las personas, pero sí con la finalidad de entender a qué tenemos riesgos, cuáles son los mejores tratamientos, qué podemos hacer. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Y pues lo primero que me gustaría hablarles es de la ancestría, ¿no? Pues todos nosotros sabemos que pues éramos nativos americanos, también sabemos que los españoles nos colonizaron, también sabemos que tenemos diferencias dependiendo del lugar de nacimiento dentro de la misma República Mexicana. También sabemos que tenemos algo de componente asiático, también sabemos que la evolución empezó en África y entonces siempre nos preguntamos, pues, ¿dónde está esta parte de la ancestría? Bueno, pues en México el Instituto Nacional de Medicina Genómica ya tiene este mapa del genoma de las poblaciones mexicanas y me gustaría enseñarles pues justo ese mapa en donde aquí podemos identificar primero nuestra ascendencia. Básicamente nuestra ascendencia es europea y pues un poquito más hacia la península ibérica, España, ¿no? Finalmente sí fuimos colonizados, los nativos americanos, ¿no? Y África Occidental. Sin embargo, se alcanzan a ver en estos gráficas de pastel, pues vemos que la gran mayoría es europea y la otra mitad, ¿no? O, por ejemplo, hay lugares, por ejemplo, hacia abajo, hacia el sureste más de la República,
donde somos más nativos americanos, ¿no? Pero sí tenemos por ahí, por ejemplo, en algunas regiones esta partecita verde, que es África Occidental, y también tenemos otros pueblos originarios, ¿no? Los mayas, los tarahumaras, los huicholes, los totonacas, etcétera. Y de todos esos lugares viene nuestra información genética. ¿De qué nos sirve conocer la ancestría? Bueno, nos permite también saber que hay cierto tipo de predisposiciones y de enfermedades dependiendo de dónde nacimos y de qué genes tenemos. Hoy me voy a centrar un poquito más en las enfermedades multifactoriales, pero antes de llegar a esta, pues también les quiero hablar de las enfermedades que son claramente genéticas. Y entonces, pues también sabemos, por ejemplo, que en el norte de la República, pues hay mucho más riesgo de cáncer de estómago. ¿Por qué? Pues porque estamos más acostumbrados, yo estoy en la Ciudad de México, pero en el norte, pues están más acostumbrados a hacer los asados, ¿no? Y entonces, las nitrosaminas, que son las sustancias que se generan al asar la carne, pues son un riesgo de cáncer de estómago y de colon. ¿Y qué pasa en el sureste de la República? Que no están tan acostumbrados a hacer este tipo de cocciones de los alimentos, entonces tienen menos riesgo. Y así nos podríamos comparar con otros países, ¿no? E incluso con otros continentes. ¿Qué es la medicina personalizada? Pues todos hemos oído esto de la ancestría, ¿no? Y es tan fácil como solicitar un kit, poner saliva en este kit. Ya ni siquiera es necesario que nos den una muestra de sangre, ¿no? Con un kit es más que suficiente de saliva para poder identificar la ancestría de las personas. Y entonces obtenemos este tipo de resultados. Por ejemplo, aquí nos dicen que en un 42% la ancestría es europea, predominantemente mediterránea. En segundo lugar, nos dicen que hay un 32% de ancestros americanos, predominantemente del sur, pero pues también del norte y Centroamérica. Después, ancestros africanos, ¿no? Finalmente, no podemos evitar entender que la evolución y los asentamientos humanos empezaron en África, un poquito de ancestría asiática e incluso ancestría de Oceanía, ¿no? Y en estos mismos reportes nos dan incluso porcentajes de las subregiones, ¿no? De esta parte de la ancestría. Es bonito conocer la ancestría, claro, pero también nos permite identificar esas posibilidades y esos riesgos. Y con esto, entonces, quiero entrar a el análisis de portadores. ¿Qué es el análisis de portadores? Bueno, aquí les puse un dibujito en donde tenemos que entender que todos somos portadores de enfermedades genéticas. ¿Qué son los portadores o cómo los llamamos así? Miren el dibujo como, pues aquí tendríamos a mamá, aquí tendríamos a papá, como la mitad es gris y la mitad es azul. Eso significa, todos tenemos dos informaciones genéticas, por así decirlo. Nuestra información genética está al doble porque siempre recibimos la mitad de mamá y la mitad de papá. Igual del lado de papá, la mitad de mamá y la mitad de papá. Entonces, fíjense cómo hay una parte gris de un alelo, así le vamos a llamar a esa información genética que recibió de mamá, y uno azul de un alelo que recibió de papá. Y su pareja igual, tiene uno gris y uno azul. Los portadores, por definición, son sanos. ¿Por qué? Porque portan, por así decirlo, información genética errónea, pero un alelo es suficiente para compensar que el otro alelo esté mutado o lo esté haciendo mal. Se supone que todos somos portadores entre 4 a 6 enfermedades genéticas y no lo sabemos y no lo podríamos saber hasta hoy en día que podemos tener el análisis de portadores. ¿Qué pasa si esta pareja se casa? Tienen 4 opciones porque cada uno de ellos tiene que dar un alelo o la mitad de su información genética a sus hijos. La primera posibilidad, pues tenemos que papá da el alelo gris y mamá da el alelo gris y entonces tenemos al primer hijo, que es un varón y es completamente gris. Podría ser una mujer. Después tenemos la segunda opción, donde papá da el alelo gris, pero a mamá le toca dar el alelo azul. Y entonces tenemos una niña portadora, sana, igual que sus papás. Tenemos una tercera posibilidad en donde ahora a papá le tocó dar el alelo azul y a mamá le tocó dar el alelo gris y tenemos otro hijo, ahora es un varón,
portador, igual que sus papás, sano. Y tenemos la última posibilidad, donde ambos papás les tocó dar el alelo azul y en esta ocasión tenemos una niña, aunque podría ser un varón, enfermo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ambos alelos, los que no funcionan, los recibió. Estas enfermedades se caracterizan por tener este tipo de herencia, que se llama autosómico recesiva, en donde 1 de cada 4 hijos puede tener la enfermedad o el 25%. Y en cada embarazo es borrón y cuenta nueva, pues en realidad no significa que si tuve uno sano, ahora me toca un portador y luego otro portador y luego uno que tenga la enfermedad. Cada embarazo es borrón y cuenta nueva y recordemos que dijimos que se presenta en hombres y mujeres por igual. ¿Qué tipo de enfermedades son estas? No sé si ya vieron una película que se llama A 2 metros de ti. Creo que esa es la traducción en español, que son unos adolescentes que tienen fibrosis quística y que se internan en un hospital para recibir un trasplante de pulmón. La fibrosis quística es una enfermedad muy frecuente. En México, 1 de cada 2.500 recién nacidos vivos, ya sean hombres o mujeres, puede tener fibrosis quística. O 1 de cada 22 mexicanos somos portadores de fibrosis quística. Entonces, si yo soy portadora de fibrosis quística, pues tengo una de 22 posibilidades de encontrar a otro portador de fibrosis quística, ¿no? Y entonces podamos tener un hijo con fibrosis quística. La fenilcetonuria, estoy segura que todos hemos leído atrás de los Trident, atrás de la Coca Light, atrás de la Splenda, que dice, precaución, fenilcetonúricos contiene fenilalanina. ¿Qué es la fenilalanina? Es un aminoácido que nosotros no producimos, que tenemos que consumir en la dieta. ¿Dónde está la fenilalanina? Híjole, casi en todas las comidas, todas las proteínas, el aspartame, por eso lo vemos escrito en estos tipos de productos, en las semillas, en los lácteos. En realidad lo único que no tiene fenilalanina son los vegetales y las frutas. La fenilcetonuria también es una enfermedad autosómica recesiva que se puede heredar de esta forma. Y así hay 388 enfermedades autosómicas recesivas que se pueden heredar de esta forma. ¿Cómo lo podemos saber? Antes era imposible, ¿no? Hasta que no tenía una pareja, un hijo con alguna enfermedad, no podían saber que eran portadores. Les repito, todos somos portadores. Y desafortunadamente no podemos elegir qué información genética les vamos a pasar a nuestros hijos. Pero hoy en día existen ciertos estudios que me permiten saber este análisis de portadores. Y entonces me permití traerles un ejemplo de una pareja. Él es un varón y se hizo un análisis de portadores que pues en inglés le llamamos como carrier screening. Y bueno, aquí dice que es un resultado positivo, que se evaluaron 301 genes y de estos 301 genes que pueden causar enfermedades autosómicas recesivas, pues vemos que es portador de 3 enfermedades. Es portador de esta primera enfermedad que se llama abetalipoproteinemia. Aquí viene el cambio a nivel genético. Aquí dice que se hereda de esta forma autosómica recesiva y que se recomienda estudiar a la pareja. También es portador de una enfermedad de la sangre que se llama alfa-talasemia. Aquí está el cambio en la información genética, es autosómico recesivo y pues también se recomienda el estudio en la pareja. Y es portador de hemocromatosis tipo 1. Aquí está el cambio, autosómico recesivo y hay que hacer estudio a la pareja. Cuando nosotros decidimos hacer un análisis de portadores, puedo decidir hacerlo yo el día de hoy a mí sin estudiar a mi pareja, solo por saber qué tipo de enfermedades genéticas podría yo tener, pero también en el momento de querer tener un embarazo. Les enseño otro estudio. Ella es una mujer en donde ella tiene esta enfermedad de factor 5 de Leiden. Probablemente la hayan escuchado. Esta enfermedad corre riesgos de hacer ciertos trombos. Esta es autosómica dominante, es otro tipo de herencia, por lo que no se recomienda estudiar a la pareja. Finalmente no es esa herencia de la que estábamos hablando, la autosómica recesiva. También es portadora de un síndrome genético que se llama síndrome de X frágil. Esta se hereda igual de otra forma, que es ligada al X, por lo tanto no se necesita hacer estudio a la pareja. Sin embargo, pues es importante este asesoramiento genético para los varones, es una enfermedad frecuente.
Y la última es que es portadora de esta enfermedad, hemocromatosis tipo 1 hereditaria. Aquí está el cambio, es autosómica recesiva y se recomienda hacer estudio en la pareja. ¿A dónde voy? Aquí les pongo ambos estudios, ellos son una pareja. Aquí les pongo ambos estudios y vean cómo él es portador de hemocromatosis hereditaria y ella también. Incluso es la misma variante a nivel genético y es autosómica recesiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues asesorarlos, explicarles que, por ejemplo, para las otras en las que él es portador no hay mayor riesgo. ¿Por qué? Porque ella no es portadora, pero para esta, ambos son portadores, por lo tanto tienen un 25% de posibilidades de tener un bebé que tenga hemocromatosis hereditaria. ¿Okay? Es muy importante brindar ese asesoramiento genético a la pareja. Ya no es que, bueno, todos podemos ser portadores, no. Aquí yo ya sé que ellos son portadores. Opciones reproductivas, pues bueno, finalmente la ciencia avanza todos los días y entonces tienen como opción reproductiva los estudios prenatales y preimplantación, ¿no? Para identificar a aquellos embriones que son portadores de esta enfermedad. Esos son los estudios en donde vamos a influir claramente en una enfermedad. Pero, ¿qué pasa con la predisposición? Los estudios previos, los que platicamos ahorita, son estos de portadores en los que pues, una pareja se hace un estudio para identificar si comparten genes. De forma más común suelen decir que las sangres no son compatibles o que los genes no son compatibles. Pero ahora vamos a hablar de estos análisis de predisposición genética, en donde vamos a ver las enfermedades que no son claramente con un tipo de herencia, que quiere decir que vamos a hablar de estas que son multifactoriales, en donde interviene la genética e interviene el medio ambiente. Ejemplo, diabetes, hipertensión, cáncer, alergias, ¿no? Todo esto que hay una parte genética, pero también hay una parte ambiental. Vamos a hablar de diabetes. Desafortunadamente, la diabetes no es una enfermedad donde yo conozca el gen que causa la diabetes, porque no hay un gen que cause diabetes. Hay muchos, que aquí dice SNPs, SNP, que por sus siglas en inglés son polimorfismos de nucleótido único o variantes de nucleótido único. Si se fijan en esta imagen, pues vean, el individuo de arriba es el que está en morado, el de en medio es azul y el de hasta abajo es naranja, ¿no? Y entonces vamos viendo que así van los genes. G, todos tienen G, luego todos tienen C, luego todos tienen A. Y aquí todos tienen un cambio. El morado es A, el azul es G, el naranja es T, pero luego siguen todos iguales. Esto, que es un cambio de nucleótido único, solamente está cambiando una base, estas bases nitrogenadas que no sabemos como adenina, guanina, timina y citosina. Ese único cambio hace que yo pueda tener predisposición a algo, a lo que ustedes quieran, ahorita estamos hablando de diabetes, pero también puedo tener como protección a algo, ¿no? Ejemplos. Sabemos que existen enfermedades como la posibilidad de tener riesgo de hipertensión, hablando de las cardiovasculares, pero también riesgo de que se acumulen el colesterol en las arterias y entonces me dé un infarto o que yo pueda hacer una arritmia, ¿no? Y entonces, dependiendo qué tengo en esta posición, es si tengo más riesgo o menos riesgo. Pero para todas estas enfermedades, estos polimorfismos, porque así les llamamos, que son los SNPs, estos polimorfismos hacen que sean muchísimos alrededor de nuestra información genética los que me dan riesgo. Y no olvidemos el ambiente, eso es súper importante, porque yo puedo tener toda la predisposición genética y no tener el ambiente o al revés. Nuevamente, diabetes, que es lo más conocido. Si mis papás ambos tienen diabetes, pues yo tengo un montón de predisposición genética para tener diabetes, pero también necesito el ambiente. Pero también de mis papás no solo heredo los genes, también heredo los comportamientos, también heredo el estatus socioeconómico, también heredo la dieta, también heredo actitudes, ¿no? Y entonces en mi familia todos nos sentamos a comer pizza y refresco todas las tardes, ¿no? Y luego vemos el fútbol. Y entonces tengo un ambiente que me va a predisponer más.
Pero a lo mejor en mi familia comemos muy balanceado, comemos proteínas, comemos vegetales y los domingos salimos a correr. Pues entonces ya tengo un ambiente más favorable aunque tenga la predisposición genética. Estos estudios también están disponibles para todos. Y entonces, ¿qué estudian? Pues bueno, todos nos hemos preguntado muchas cosas. ¿Por qué mi vecina hace una dieta keto y le va súper bien comiendo puras grasas y chicharrón y quesos y yo como eso y engordo muchísimo? ¿Por qué, por ejemplo, mi prima, ¿no? Utiliza, no sé, unas cremas para la piel y no tiene nada de arrugas y yo me compro las mismas cremas y estoy llena de arrugas o de pecas o de lunares o de manchas en la cara? ¿Por qué si nos está reventando la cabeza a los dos, tú te tomas un paracetamol y yo me tomo la misma dosis de paracetamol y a ti se te quita y a mí no? Todo eso está en nuestra información genética. Y entonces podemos ver con estos análisis de predisposición tantas cosas que les traje ejemplos de cada una de ellas para que podamos ir identificando todo lo que yo puedo entender. Vamos a tomar, este es un ejemplo, es una mujer de 22 años de origen asiático, ¿ok? Y entonces, con esa pura información genética, calculando los SNPs, estos polimorfismos que dijimos, podemos hablar de las preferencias de sabor. Por ejemplo, dulce, amargo y umami. El sabor dulce, ella tiene una percepción disminuida. Entonces, tiene un riesgo de consumir más alimentos que tengan más índice glucémico. Porque si nos comemos un pastel de conejito turín, a mí me empalaga terrible y mi mamá se lo puede comer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella tiene una percepción disminuida y entonces come más. Por ejemplo, amargo, una percepción elevada. Entonces, más consumo de sal cuando el alimento es amargo. Porque si le pusieron limón, a mí me sabe demasiado amargo y necesito quitárselo y le pongo sal. O el umami. El umami es la percepción de la carne, ¿no? De estos alimentos. Entonces, percepciona mayor consumo de alimentos de carne. Y eso, bueno, tiene una influencia tan importante hasta en los antojos del embarazo. ¿Qué se me antoja? ¿Qué como en el embarazo? ¿Qué le heredo de preferencia de sabor al bebé? Entonces, hasta esa programación fetal tengo por la preferencia del sabor. Por ejemplo, la tolerancia a los alimentos. Aquí tenemos como un semáforo: tolerante, probablemente intolerante o de plano intolerante, ¿no? Yo puedo ser tolerante a la cafeína y al alcohol. ¿Por qué alguien, si tomamos lo mismo, si nos tomamos cada uno 3 caballitos de tequila, por qué yo me emborracho y esa persona no? También tiene mucho que ver con la tolerancia. Pero, por ejemplo, hay personas que comen pan, por ejemplo, que tiene gluten, las pastas, y se inflaman un montón. Son estas personas que se levantan en la mañana con el abdomen bien plano y a media tarde quieres desabrocharte el botón del pantalón porque ya no aguantas la inflamación que tienes por el alimento con gluten. Y hay personas que somos totalmente intolerantes a la lactosa, que dices, yo tomo un vaso de leche y me muero, ¿no? Entonces, esta tolerancia también está no solo en nuestra información genética, sino en las enzimas que producimos. La dieta. Y aquí es cuando decimos, pero ¿por qué yo no bajo de peso? Sí, como pura lechuga, ¿no? ¿Por qué no puedo bajar de peso? Bueno, porque también depende cómo está nuestra dieta ideal constituida. Por ejemplo, esta persona deberá de comer el 55% de carbohidratos, el 25% de grasas y el 20% de proteína. Y cualquiera diría, bueno, yo sé que aquí la licenciatura en nutrición tiene muchísimo que ver y me podrían decir, pues esa dieta está muy equilibrada, o me podrán decir, pues no esperamos que nadie consuma más de la mitad de los carbohidratos, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver para ver el balance correcto de las dietas. Estas dietas keto que están súper de moda, igual no me van a dejar mentir que el consumo en exceso de grasas, pues también tiene riesgos, ¿no? Por ejemplo, la sensibilización alérgica. Aquí también tenemos este mismo semáforo en verde, amarillo y rojo en las posibilidades que tenemos. Y entonces tenemos, por ejemplo, una sensibilización alérgica moderada a la leche de vaca. Hoy en día está, y lo voy a poner entre comillas, de moda, la alergia a la proteína de la leche de vaca.
Y entonces todos los papás, o a mí me ha tocado, ¿no? Como generaciones de mis papás o de mis abuelos que me dicen, es que eso no les pasaba a ustedes. Yo les daba leche cuando nacieron y les dábamos leche entera y les dábamos huevito, ¿no? Así nos lactaban o la primera alimentación que nos daban era huevo, ¿no? Y hoy en día los médicos decimos, no, el huevo se da hasta después del año de edad, las semillas se dan hasta después del año de edad, las fresas, el pescado, el chocolate, ¿por qué? Porque producen alergias a lo largo de la vida. Y entonces no es que yo sea tal cual alérgico al cacahuate, pero sí tengo predisposición a alergias al polen, al polvo, el clima de ahorita, está, al menos en la Ciudad de México, está terrible, ¿no? Y este clima hace que se inflamen los cornetes, que tengamos sinusitis, que tengamos rinitis, ¿no? Y todo eso tiene que ver desde el consumo de alimentos, no solamente nuestros alimentos cuando éramos chiquitos, del consumo de alimentos de nuestra mamá durante el embarazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos un riesgo moderado a hacer alergias a la leche de vaca y prácticamente todo lo que consumimos tiene leche de vaca, ¿no? Las galletas, la pasta, el pan, incluso si ustedes ven las cajas de cereal, dice, pues cuidado porque se procesó en lugares donde hay semillas o donde hay leche o donde hay gluten. Entonces, las personas que son intolerantes a este tipo de alimentos, pues tienen que buscar alimentos muy específicos. Hoy en día ya es más fácil identificarlos, ¿no? O encontramos ya en los supermercados, pues hay una región que dice sin gluten, ¿no? O sin lactosa, o etcétera. Deficiencias, y entonces también podemos ver deficiencias genéticas. Por ejemplo, deficiencia de ácido fólico. En eso yo creo que otro día nos aventamos una plática sobre el ácido fólico respecto a la genética del mexicano para el ácido fólico, ¿no? Todos sabemos que durante el embarazo y previo al embarazo es súper importante el consumo de ácido fólico para evitar defectos de cierre de tubo neural en los bebés. ¿A qué me refiero? A las espinas bífidas, ¿no? Sin embargo, también sabemos que la genética del mexicano no nos permite, aunque comamos todo el ácido fólico que hay en el mundo, nuestra información genética o estos polimorfismos que tenemos los mexicanos hace que tengamos mucho más riesgo de este tipo de enfermedades. Y entonces estos estudios nos permiten identificar ciertas deficiencias a ácido fólico, vitamina D, omega 3, vitamina A y no solo eso, sino a decir la suplementación. ¿Cómo debemos suplementarlo? También los médicos siempre decimos, porque llegan muchos papás y nos dicen, es que quiero darle vitaminas a mi hijo. No, señor, porque le quiero dar vitaminas, aliméntelo bien, ¿no? Hoy en día la alimentación buena es difícil, ¿no? La alimentación equilibrada con el ritmo de vida que llevamos, ¿no? El comer equilibrado todos los días es complicado. Entonces, este tipo de estudios también nos permite saber genéticamente hablando si necesitamos una mayor suplementación de minerales, de vitaminas y de antioxidantes. Ahora, hablemos, por ejemplo, de perfiles deportivos, porque también nos hemos preguntado muchas veces por qué yo no aguanto corriendo, por qué yo no tengo tanta fuerza, por qué yo no soy tan flexible para hacer yoga, por qué yo no tengo tanta resistencia en ciertos rendimientos. Y entonces todos tenemos un perfil deportivo. Yo creo que esto fue de los primeros estudios de predisposición que se empezaron a hacer en estos gimnasios muy reconocidos y muy grandes, en donde llegabas y te decían, bueno, te vamos a poner una rutina de acuerdo a tu genética, ¿no? Y pues al principio nos decíamos, wow, ¿cómo, no? O sea, de acuerdo a mi genética me van a decir qué ejercicio debo hacer, ¿no? Pues si ya sé que si quiero bajar de peso corro en la caminadora y si quiero hacer músculo, pues agarro las pesas, ¿no? Y no necesariamente. Entonces, aquí están los rendimientos, ¿no? Rendimientos muy bajos, rendimientos intermedios, altos y muy altos. Por ejemplo, para hacer ejercicio aeróbico, ¿no? Personas que de verdad, por más que traten en su organismo de hacer ejercicio aeróbico, es difícil, ¿no? Resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad, ejercicio anaeróbico, ¿no? Entonces, cada uno de estos nos ayuda a identificar el perfil deportivo. Otra vez, son estudios basados en la genética. Acuérdense que está el ambiente. Entonces, pues tú me dices que no tengo nada para velocidad, pero si yo toda mi vida he corrido y he corrido y he corrido y consigo un buen ambiente para tener un buen perfil de velocidad, probablemente logre pues llegar a ser un gran atleta de velocidad, ¿no? Esto es, ¿qué tanto está influyendo mi información genética en lo que puedo llegar a ser? Pero acuérdense que dijimos que todo esto es multifactorial, genético y ambiental.
las capacidades, por ejemplo, para generar músculo y para perder peso, ¿no? Es cuando decimos, es que tienes un metabolismo súper bueno porque te puedes comer 10 tacos y no engordas. Y yo de verlos ya engordé. Bueno, hay capacidades importantes para perder peso, hay capacidades para generar músculo. Hay personas que pueden cargar todas las pesas del mundo y no se marcan. Y hay quien hace 2 abdominales y ya tiene cuadritos, ¿no? Entonces, esas también son capacidades genéticas. ¿Cuánto puedo entrenar? Mínimo y óptimo, ¿no? También pasarme 2 horas en el gimnasio probablemente no es lo mejor para mí, no es lo óptimo, pero mínimo debería yo de hacer 30 minutos. Ahora viene pues un poquito ya más, no tanto a predisposición de qué tanto ejercicio puedo hacer, sino predisposición de enfermedades, ¿no? Entonces, si yo soy sedentario, ¿qué riesgo tengo de tener diabetes? Pues bajito. ¿Por qué? Porque la diabetes es bien genética, aunque todos siempre tenemos la idea de que los diabéticos son los que tienen sobrepeso, los que no hacen ejercicio, los que consumen un montón de azúcar, ¿no? Sí, claro, pero es bien genética la diabetes. Entonces, esta persona, si es sedentaria y no hace nada de ejercicio, pues tiene un riesgo bajo de hacer diabetes, tiene un riesgo muy elevado de hacer obesidad y tiene un riesgo moderado de hacer colesterol alto, ¿no? Y entonces a veces no entendemos esta relación, ¿no? ¿Por qué si tienes obesidad no tienes diabetes, ¿no? Si debería de ser igual y no. En realidad hay riesgos de obesidad. Muchas veces vemos familias con obesidad, ¿no? Vemos a los papás obesos y a los hijos obesos, ¿no? Y a veces no es solo el ambiente, también es la genética. A veces vemos, por ejemplo, la mamá es muy delgadita y la hija también, y el papá tiene obesidad y el hijo varón también, ¿no? Y entonces a veces podemos pensar mucho que fuera que están comiendo demasiado los hombres en esta familia y así, y no necesariamente es la razón. Riesgos por sobreentrenamiento. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago mucho ejercicio o no hago mucho ejercicio? Bueno, por ejemplo, calambres, ¿no? El daño muscular o las fracturas. Pues este paciente tiene un riesgo bajo para fracturas, pero un riesgo moderado para lastimar músculos. No es lo mismo el músculo, los tendones, etc. Y también tenemos los rasgos de la personalidad, aunque esto es, pues, en teoría fácil, ¿no? Como de saber, ay, pues es que yo la conozco y es súper buena onda y es súper alegre, bueno, pero también podemos saber cuál es la personalidad promedio de una persona, ¿no? Esto sabemos que también tiene mucho que ver con la genética. Claro que influye el ambiente, en el círculo en el que me muevo, cómo son mis papás, obviamente, todo esto, ¿no? Sin embargo, vemos cómo son los niños desde chiquitos, ¿no? Y decimos, oye, pero es que heredó el carácter de su mamá, ¿no? Es igual de enojón que su papá. Eso también se hereda. Nuevamente, el ambiente tiene mucho que ver, pero también lo heredamos. Y entonces vemos cómo tiene una personalidad promedio alegre, ¿no? Pero vemos pacientes que pueden tender a la depresión, que pueden tender a ser agresivos, que tienden más a ser empáticos. El comportamiento alimentario, por ejemplo, las adicciones, ¿no? Adicción al dulce, ¿no? Aquellas personas que terminan de comer y es que necesito un postre, necesito algo dulce. Pues es una adicción a los sabores dulces, a mayor sensación de recompensa, a la menor sensación de saciedad. Todos tenemos un centro de saciedad, que cuando empezamos a comer nos dice suficiente por mí, ya. Si sigues comiendo ya es tu decisión, ¿no? Entonces podemos tener, genéticamente hablando, menor sensación de sentirnos ya satisfechos o comer más por estrés. Hay quienes comemos por ansiedad, hay quienes comemos por depresión, ¿no? Dependiendo del estado de ánimo, también tiene mucho que ver el comportamiento alimentario. Y bueno, aquí ya hay unos riesgos un poquito más graves, por ejemplo, el sistema cardiovascular, ¿no? El riesgo, por ejemplo, esta persona tiene un riesgo de enfermedad coronaria y infarto muy altos, ¿no? Y ya también, si tomáramos esta persona como ejemplo, pues tenía un riesgo alto de obesidad, un riesgo alto de colesterol, un riesgo alto, si se junta el colesterol, pues se va a atorar en las coronarias y se va a infartar, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Y además tiene un riesgo promedio más o menos de hipertensión arterial. Y entonces aquí es cuando puedo influir en el ambiente. No puedo cambiar la información genética, al menos no el día de hoy. Pues todos sabemos que el premio Nobel lo acaban de ganar un par de doctoras genetistas que describieron la técnica de CRISPR-Cas, que es la técnica para la edición de genes, que eso podríamos aventarnos otra plática también sobre eso, ¿no? Pero puedo cambiar genes
Sí, lo vamos a poder hacer en algún momento. Hoy todavía no, pero sí puedo saber si estoy viendo que tengo un riesgo importante de infartarme, pues entonces puedo cambiar hoy la parte ambiental. El sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? Incluso aquí ya empezamos a ver ciertas enfermedades pues más agresivas como el cáncer, ¿no? La posibilidad de tener cáncer de colon o cáncer gástrico, ¿no? La posibilidad de tener enfermedad celíaca, estos que son alérgicos al gluten o enfermedad de Crohn, ¿no? Y entonces yo ya sé, pero también no puedo decir, tengo un bien poquito riesgo de cáncer gástrico, entonces pues ya me puedo dar el lujo de comer lo que quiera, no, pero también sé que mi posibilidad es bajita. Salud de la piel, por ejemplo, cáncer de piel, el melanoma, el cáncer de células basales, ¿no? Esto asociado completamente a la exposición solar. Y, pues bueno, como tengo bajo riesgo, ya me puedo ir a solear, sí, pero ponte un bloqueador, ¿no? O sea, podemos pensar ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, para otras enfermedades como psoriasis y vitiligo. O, por ejemplo, el sistema excretor, ¿no? Por ejemplo, cáncer, ¿no? Aquí ya empezamos a ver ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Que son más severas, el cáncer de vejiga, pero, por ejemplo, aquí ya vemos una enfermedad renal por nefropatía diabética, ¿no? Entonces ya tengo más riesgo de cirrosis biliar, y entonces ya puedo empezar a pensar, por ejemplo, en el consumo de alcohol, en el consumo, en ser diabético, ¿no? Si ya vimos que tengo un riesgo elevado, entonces disminuir esos riesgos. El sistema nervioso, y entonces aquí viene ya un poquito los aspectos éticos y bioéticos de este tipo de estudios, ¿no? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, tienes un riesgo alto de infartarte, pues puedo cambiar el ambiente, pero ¿qué pasa si me dicen que tengo un riesgo alto de tener enfermedad de Alzheimer o tener enfermedad de Parkinson? Entonces, eso no puedo cambiarlo. No puedo modificar mi ambiente para que no me dé Alzheimer o me dé enfermedad de Parkinson. Y entonces aquí viene el qué tanto quiero yo saber, qué tanto quiero yo conocer de mis predisposiciones, ¿no? Porque es bien importante hasta dónde puedo yo cambiar la historia natural de la enfermedad. En un cáncer, por ejemplo, si tengo un riesgo de cáncer de mama, ¿no? Bueno, pues ya sé que tengo, que no debo de consumir hormonas, que no debo de fumar, que no debo tomar alcohol, que de preferencia, obviamente las decisiones son independientes a esto, pero de preferencia embarazarse no tan grandes, ¿no? Lactar, o sea, todo eso disminuye el riesgo del cáncer de mama. Puedo hacerme una mastografía anual y encontrar el momento en el que ya tengo cáncer de mama y pueda tratarlo a tiempo. Pero ¿qué pasa con el Alzheimer? Y entonces si yo, esta paciente a sus 22 años se hace un estudio, imaginémonos que el Alzheimer estuviera elevadísimo, ¿qué va a hacer esa paciente con esa información a los 22 años? Entonces, los estudios de predisposición, así como empezamos la charla platicando de esta película de Gattaca, ¿no? Tienen sus limitaciones éticas. Eso es importante. Esperaríamos que solamente se pudieran identificar enfermedades que tienen un cambio en la historia natural de la enfermedad si yo influyo hoy en el ambiente o en la genética, pero hay enfermedades en las que no. Y obviamente me voy a adelantar un poquito, pero hay que tener mucho cuidado con los estudios en los niños, tanto ético como legalmente. Legalmente nuestra información genética nos pertenece a cada uno de nosotros. Y entonces yo no puedo decidir estudiar la información genética de mi hijo sin una razón. Si tiene una razón como, bueno, hoy tiene una enfermedad genética, ejemplo, las que estábamos viendo en un principio con los portadores con fenilcetonuria, fibrosis quística, etcétera, bueno, voy a cambiar, voy a dar un tratamiento, voy a diagnosticar. Pero agarrar a mi hijo de 6 años y hacerle un estudio para saber si va a tener Alzheimer a los 60, pues entonces hay que tener mucho cuidado, porque los niños también tienen el derecho de decidir en qué momento se quiere estudiar su información genética y estos estudios deberían de ser permitidos a partir de los 18 años. Sin embargo, como en algunos lugares, y más, no tanto en México, pero hay algunos lugares en el mundo donde es tan fácil como pedir un kit, que llegue un kit a mi casa con la guía prepagada, poner saliva y enviarlo sin un asesoramiento genético pre-prueba. Eso es bien importante, asesorar a los pacientes antes de hacer la prueba, asesorar a los pacientes una vez con el resultado, pues es la diferencia muy importante en brindar un asesoramiento genético, ¿no? Por ejemplo, ella es mujer, entonces también podemos hablar del sistema reproductor, ¿no? Endometriosis, cáncer de mama, estrógenos, aguas, ¿no? Con los anticonceptivos, por ejemplo. Ella tiene un riesgo bajo, pero si tuviera un riesgo alto,
podríamos hablar de disminuir el consumo de anticonceptivos. El sistema óseo, por ejemplo, enfermedades como artritis, como cáncer en los huesos. El sistema inmunológico, ¿no? Por ejemplo, las alergias, lupus, las degeneraciones en los ojos, la degeneración macular, estas enfermedades inmunológicas, diabetes, ¿no? Por ejemplo, ella tiene un riesgo alto de obesidad y un riesgo alto de diabetes tipo 2, que decíamos que tiene mucho componente genético. El sistema respiratorio, ¿no? Otra vez los cánceres, el EPOC, pero por ejemplo la predisposición a asma, porque todas estas patologías son patologías multifactoriales. No hay un gen que me dé asma o un gen que me dé cáncer de pulmón. Y la salud psicológica, ¿no? Entonces, bueno, aquí también, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que está un poco de moda, ¿no? Todos los niños los diagnostican con esto y a veces hay tratamiento, ¿no? O los desórdenes obsesivos compulsivos, las adicciones, y no solo adicciones malas, las adicciones, o sea, ¿cuál es mi posibilidad de volverme adicto? ¿A qué me voy a volver adicto? Pues a qué ambiente estoy sujeto, ¿no? Por ejemplo, hace 50 años, pues no había adicción a los juegos de video porque no existían, ¿no? Pero hoy en día, pues los niños pueden ser adictos al celular, al internet, a los juegos de video, ¿no? Y pues a lo mejor si estoy en un ambiente de juegos de casino, pues me voy a hacer adicto al casino o al cigarro o a las drogas, depende. Y también estos riesgos, por ejemplo, de depresión, de trastorno de conducta. Y pues me gustaría cerrar con esta parte de la farmacogenética, porque también me permite saber cómo es mi farmacogenética. Y entonces, porque nos preguntamos por qué hay tantos antihipertensivos, ¿no? ¿Por qué no se controla una persona con captopril y por qué hay enalapril y por qué hay candesartán y por qué hay alprazolam y por qué bla, 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 bla? O sea, ¿por qué hay tantos antihipertensivos? ¿Por qué hay tantos antidepresivos? ¿Por qué hay tantos hipoglucemiantes? ¿Por qué? Y entonces también sabemos qué tanto y qué tan rápido nosotros metabolizamos los fármacos. Por ejemplo, esta paciente, este gen lo metaboliza normal, este rápido, este normal, este rápido, este lento, ¿no? Y hay riesgos, por ejemplo, en quimioterapia. Hay un estudio de uno de estos genes que se hace en todos los niños que tienen leucemia. Porque si es un metabolizador rápido, yo le pongo la quimioterapia y la metaboliza tan rápido y ese niño nunca se va a curar de la leucemia y probablemente se muera por leucemia. Pero si es un metabolizador lento, se va a intoxicar con la quimioterapia si yo le doy la misma dosis de quimioterapia. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a morir por un efecto adverso de la quimioterapia. Y hay unos que son normales o intermedios. Entonces, es bien importante y entonces aquí les puse este ejemplo. Por ejemplo, esta persona que tiene estos genes, tiene estos genes, tiene estos genes o tiene estos genes. Imaginemos que eran las personas moradas, azules y en el ejemplo de las naranjas, pero aquí son verdes. Entonces, esta persona de este fármaco tendrá que tomar 20 miligramos 2 veces al día, pero esta persona va a tener que tomar 80 miligramos 2 veces al día. ¿Por qué? Porque metaboliza mucho más rápido que esta persona y entonces necesita más dosis que esta persona. Pero eso no lo sabemos porque no todos nos hacemos un estudio de farmacogenética. Y entonces si yo llego con el cardiólogo y tengo la presión alta, me va a decir, pues captopril, 20 miligramos 2 veces al día y vamos viendo cómo te comportas, vamos viendo qué tanto baja la presión, qué tanto sube la presión, qué tal te comportas, cómo te sientes, ¿no? Porque hay personas que tienen tantos efectos adversos a los fármacos porque metabolizan el fármaco más lento o más rápido. Entonces, ¿hacia dónde vamos con la medicina personalizada? Pues vamos a que en algún momento todos tengamos nuestra información genética en el celular. Así como hoy traemos el token del banco en el celular, así como traemos hoy nuestra vida en los celulares tenemos nuestro correo, tenemos toda nuestra información en nuestras redes sociales, tenemos toda la información bancaria, tenemos todas las contraseñas guardadas, todos los teléfonos, porque ya no nos aprendimos nada. Va a llegar un momento en que traigamos nuestra información genética en el celular y podamos incluso conocer a una persona y saber si es compatible o no en estudios de portadores, o podamos tomar un fármaco, escanearlo y saber qué tanto metabolizo ese fármaco y si debo tomar cierta dosis de ese fármaco. Todo con sus limitaciones. Podríamos hablar también horas de las implicaciones bioéticas que esto debe de tener, ¿no? Y que se deben de presentar. Pero bueno, pues también es importante saber que la medicina personalizada sí es el futuro,
que cada día las enfermedades crónicas y letales, como el cáncer, por ejemplo, cada día los tratamientos son más enfocados a la genética, ¿no? Antes decíamos, pues bueno, pues quimioterapia para todos y pues solo hay esta quimioterapia o radioterapia para todos. Hoy sabemos que no, que hay anticuerpos monoclonales, que hay fármacos que van directamente a la genética de los tumores, ¿no? Y no a destruir el resto de los tumores. ¿Por qué las personas tienen tantos efectos adversos con la quimioterapia? Porque la quimioterapia va y mata a todas las células, buenas o malas, pero yo necesito deshacerme del tumor. En cambio, si yo tengo un fármaco que se dirige a las células cancerígenas nada más, pues curo más fácil, más rápido y no hay tantos efectos adversos. Obviamente son fármacos que empiezan a ser más caros, que no están disponibles para toda la población y nuevamente, pues les digo, podríamos hablar horas de las implicaciones bioéticas que tiene la medicina personalizada. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Aquí está mi correo. Como les decía, Guadalupe, yo coordino la maestría en genética, entonces pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Yo creo que es un tema bastante interesante que, como yo lo decía al inicio de la conferencia, aunque yo soy mercadóloga, pues creo que es un tema que nos compete a todos y que además de ahora que escuchamos toda la conferencia, digo, los que somos fans de Grey's Anatomy no podemos dejar de lado la importancia que le dan a la medicina genética en esta serie y creo que pues en toda la práctica médica, por así decirlo, que pues al final de cuentas es el futuro de mucho de lo que se hace en la medicina. Entonces es mucho de lo que también se aborda dentro de la maestría y pues le agradecemos mucho su aportación desde siempre. Yo creo que pues iniciamos mucho usted y yo con esta maestría en genética y creo que ha dado muchas aportaciones a la universidad como tal y a la maestría en general. Creo que es un tema bastante interesante y que pues no sé si los que están por ahí, habemos 13 personas en vivo en Facebook y aquí en el chat vemos 7 personas, dice Enrique Zarate. Mi pregunta va enfocada a la accesibilidad de las mejoras en genética médica. ¿Cada vez es más exclusiva o de mayor acceso? Gracias, Enrique. Pues mira, cada vez los estudios genéticos son más económicos. Usualmente cuando sale una técnica nueva se vuelven carísimos. Antes hacerte un estudio de genes estaba alrededor de los 50,000 pesos. Hoy en día cuestan como 10,000. Sabemos que 10,000 pues tampoco es disponible para toda la población, pero cada día van siendo más baratos porque cada día es más fácil estudiarlos. Regresándome un poquito a la historia, pues el proyecto del genoma humano tardó muchísimos años y para seleccionar un genoma humano. Después leyeron el genoma de Watson en agradecimiento pues a Watson y a Crick, que descubrieron la hélice del DNA y se tardaron un año en secuenciar un genoma. Hoy podemos secuenciar 1,000 genomas en un minuto. Entonces, como las tecnologías cada vez son más accesibles, pues cada vez son más baratas. El problema es la investigación. Cuando ya tenemos un fármaco muy bueno para un cierto tipo de cáncer, pues ese fármaco, la industria farmacéutica se tarda tantos años en estudiar sus moléculas y en hacer estudios que termina siendo muy caro. Entonces, los estudios genéticos son accesibles, las medicinas genéticas, por así decirlo, o las terapias génicas son muy costosas. Tenemos aquí otro comentario que me permito leer. Dice Miguel Ángel Campos, doctora, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Considerada entonces que las casas farmacéuticas deberían replantear sus estudios en IPP de sus medicamentos, es decir, muchos se recomiendan en dosis preestablecidas de acuerdo a la biodisponibilidad de la sal, pero muchos crean resistencia como los IKEAs y hasta ahora eso no ayuda mucho con los pacientes. No sé la opinión de usted, doctora. Sí, gracias, Miguel. Pues sí,
Lo que pasa es que, pues lo que está diciendo Miguel es que, pues cuando nosotros recibimos un fármaco, pues la industria farmacéutica saca algo que se llama IPP, que es como todo el, ¿cómo decirlo? Como todas las indicaciones. Y entonces, por ejemplo, el captopril, te dicen 20 miligramos al día. Esa es la dosis preestablecida para los adultos. Y justo, pues no se fijan en si el adulto es obeso, si es delgado, cuánta masa corporal tiene, qué otros medicamentos toma, pues ahí ponen si hay efectos adversos con otros medicamentos, pero pues no tenemos esta, por así decirlo, estos estudios de farmacogenética y entonces los pacientes empiezan a hacer resistencia y hay que cambiar de fármaco o los fármacos no les ayudan. Yo creo que sí, Miguel, que en algún momento se deberá de replantear estos estudios, pero cuando tengamos como una mayor, pues mayor acceso a los estudios de farmacogenética. Eventualmente, como empecé la plática con esto del genoma del mexicano, podemos tener como una idea. Obviamente no todos somos iguales, algunos vamos a metabolizar más rápido que otros los fármacos, pero a lo mejor eso nos pueda dar una idea de qué sería lo mejor para cada uno. Pero finalmente la idea de esto es que un día sea personalizado. Cada paciente sepa cuál es la dosis de acuerdo a su genética. Gracias a ti. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún cuestionamiento sobre esto. Creo que por acá no hay más preguntas. Pues no, creo que estaba revisando un poquito también la transmisión en vivo. Pues más que nada son agradecimientos por la... Ah, bueno, nos pregunta Noé Sánchez, ¿será posible determinar mediante la genética un avance para la nutrición más personalizada y más acertada? Sí, la predisposición a la alimentación, o sea, poder eliminar riesgos de alergénicos. Muchas veces la colitis y la gastritis no es porque los alimentos sean ácidos o picantes o etcétera, sino es porque somos intolerantes a ellos, como el gluten, la lactosa, así. Y también una alimentación específica a cada metabolismo. Entonces, la nutrición es, yo creo que de los primeros, o sea, yo creo que después de los perfiles deportivos, los siguientes que salieron como a, pues al público, pues, son los perfiles de nutrición. Yo siempre los recomendaría acompañados de un experto en nutrición que pudiera orientar a los pacientes. Así como les digo, es bien importante el asesoramiento genético cuando es alguna enfermedad, pues obviamente el asesoramiento nutricional es fundamental en que los pacientes puedan recibir ciertos estudios, pero yo creo que los nutriólogos se podrían beneficiar mucho de estos estudios y sus pacientes, pues claramente. Pues acá por redes sociales, yo creo que agradece a Sánchez la respuesta. Creo que pues serían todas las dudas que tenemos, Liliana. A nombre de Universidad Montreal, digo, eres parte de esta comunidad Montreal desde hace bastantes años y está por demás reconocer que tu esfuerzo y tu dedicación nos ha llevado a posicionarnos bastante en esta área de la genética humana. Agradecemos siempre tu compromiso y tu buena disponibilidad. Y bueno, este proyecto de Genios Nocturnos, para todos los que nos están siguiendo a través de Blackboard y de nuestra cuenta de Facebook, les recuerdo que es un proyecto de divulgación universitaria en el cual Universidad Montreal
pretende llegar a aquellos temas que no logramos ahondar un poquito más a fondo en el aula, y pues a través de este proyecto de Genios Nocturnos tratamos como de diversificarnos un poquito más a través de estas experiencias con nuestros ponentes, con nuestros profesionales en distintas áreas, y agradecemos muchísimo a Liliana Fernández, la doctora, directora de nuestra área de posgrados en genética humana, y a todos los asistentes que nos siguieron a través de esta conferencia. Ahorita a las 8 iniciamos con otros dos temas bastante interesantes. Uno de ellos, la sublimación en el arte como espacio creativo, y otro más de cómo grabar de cierta manera, para enfocar un poquito más a los de ingeniería en audio, grabar en casa en época de pandemia. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y ahí pueden encontrar los links. Muchísimas gracias, Liliana Fernández. De verdad, esperamos pronto tenerte en una emisión más de Genios Nocturnos. Yo feliz de estar aquí, Guadalupe. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, saludos hacia la Ciudad de México y gracias a todos los que nos siguieron a través de esta conferencia. Nos esperamos ver pronto.